Safari del Cuerpo de África en 1933, el año en que cumplí 9 años. Hitler juró en su primera unidad personal de guardias, la Leibstandarte, SS Adolf Hitler. Ese juramento fue el precursor del juramento de lealtad prestado por cada hombre y niño reclutado en las Fuerzas Armadas alemanas. Juro ante ti, Adolf Hitler, como Führer y canciller del Reich, lealtad y valentía. Te prometo y a aquellos que has designado para mandarme obediencia hasta la muerte. Así me ayude Dios. Para 1939, Alemania formó una alianza con Italia llamada Eje Berlín-Roma. Al año siguiente, Hitler y Mussolini, de Italia, concluyeron un pacto tripartito con Japón. En oposición a este triunvirato estaban los aliados, compuestos por Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Para 1942, el ejército alemán reclutó a todos los chicos de mi grupo de edad. Terminé siendo soldado raso en el Afrika Korps, una de las unidades militares de élite de Alemania. Me utilizaron como reemplazo y me enviaron a Túnez, África, para luchar contra los aliados. 1943. El olor de la primera naciente en las montañas de Atlas de Túnez tentaba mis fosas nasales. Incluso mientras el suelo vibraba como un terremoto bajo de mí, cientos de tanques Sherman se dirigían hacia nosotros. Los estadounidenses nos estaban atacando. En cuestión de segundos, un ruido como un trueno metálico sacudió nuestro hoyo de zorro. «Vamos chicos, salgan», un estadounidense gritó desde un tanque que se acercaba a mi hoyo de zorro. Aplasté mi nariz en la tierra. Agradecí a Dios que incluso en nuestra prisa, mi amigo Klaus y yo habíamos hundido profundamente en el terreno semidesértico de las colinas de los Atlas. «¿Quieren que salgamos para rendirnos?», dije, traduciendo rápidamente el inglés para Klaus. Apenas podía distinguir su rostro a través del polvo, aunque estaba lo suficientemente cerca como para oler su aliento. «¿Qué deberíamos hacer?», le pregunté. Esto iba más allá de una pregunta retórica. La palabra era que si no luchabas, o peor aún, desertabas, tus propios oficiales te dispararían sin hacer preguntas, sin pensarlo ni un poco. Klaus, un soldado de primera clase, me superaba en rango. Pensé que sabría qué hacer. En mi mente, él era un tipo mayor, al menos 30 años. Yo era un chico asustado de 18. Debería asumir la responsabilidad. Klaus parecía ajeno a esta lógica. «Klaus, mira lo que está pasando», le dije, dándole un codazo de nuevo. Para este momento tenía que gritar para que me escucharan sobre los monstruos mecánicos rugiendo sobre nosotros. Sus ojos azules se ensancharon de terror en un rostro cubierto de tierra. «¿Estás loco? Estoy cansado. Tengo 2 hijos», dijo. «¿Por qué no echas un vistazo?» «Porque yo soy el cerebro de este equipo. Yo también lo haré», dije. No iba a asomar la cabeza. Y que me dispararan, eso era imposible. Por supuesto, los estadounidenses querían que nos rindiéramos, pero ¿quién sabía qué tenían entre manos? Klaus y yo nos acurrucamos aún más, agachados juntos en el fondo del agujero bajo una manta de tierra. Los chillidos y los chirridos de los toques golpearon mis tímpanos. Los lados del hoyo de zorro vibraban como la piel de un tambor. Presioné mis manos sobre mis oídos para bloquear el ruido y la realidad sobre mí. Hombres matando, hombres muriendo. Finalmente, el estruendo de los tanques se desvaneció. Disparos y gritos reemplazaron el horror metálico. Levanté la cabeza lo suficiente para ver. Una niebla de polvo cubría el suelo y permitía que la débil luz del sol penetrara en el campo de la muerte. A varios pies de distancia, sobre el borde del siguiente agujero de zorro, un par de tipos cubiertos de tierra con los ojos abiertos me miraban. Estaban incrédulos. Estaban vivos y yo estaba vivo. El polvo descendió a la tierra. El sudor y las lágrimas me ardían en los ojos. Parpadeé furiosamente para despejar mi visión. A lo lejos, toda la fuerza aliada desapareció de una tormenta de tierra. Presioné mis oídos para detener el zumbido. Deben haber pensado que nos habían aniquilado a todos. Le grité a Klaus. «¿Cuántos quedan?», preguntó una voz. «Estoy aquí», gritó el soldado frente a mí. «2 aquí», respondí. Escupí la tierra de África fuera de mi boca. Uno por uno, otras veces resonaron por la tierra en las ahora silenciosas colinas. Tan imposible como parecía, el enemigo nos había pasado por alto.
Todos los supervivientes tenían una historia que contar sobre sus encuentros cercanos. La mayoría de nuestras unidades fue capturada y asesinada por el enemigo. De nuestro grupo desorganizado descubrí que algunos habían resistido por deber. Los Sherman aplastaron a la mayoría de ellos directamente en sus hoyos de zorro. El resto fue reunido y llevado. Klaus y yo pronto comprendimos que si toda nuestra unidad de infantería hubiera resistido, los estadounidenses se habrían tomado el tiempo para eliminarlos. Cansados, sucios y desgarrados, pero básicamente ilesos, nos reunimos varias decenas de nosotros. Sabíamos que los británicos y los estadounidenses estaban en algún lugar a nuestro alrededor. Nuestros suministros, incluyendo comida y gasolina, se habían agotado. Nuestra causa parecía casi perdida. También había otro factor a considerar. En lugar de lucharemos hasta el último hombre, el edicto que nos había inculcado desde el principio, la actitud había cambiado. Nuestros oficiales restantes parecían más preocupados por salvar nuestras vidas, si era posible. En ese momento no lo sabía, pero el cambio había venido desde arriba. En la amarga 11ª hora de la guerra, Hitler había enviado una orden clara a nuestro comandante Jürgen von Arnim. El pueblo alemán espera que luches hasta la última bala. Von Arnim le dio su propia interpretación a esa orden. Les dijo a sus oficiales: la última bala será el último proyectil disparado por el último tanque. Luego destruiremos nuestras armas y el grupo del ejército África se rendirá. Nuestra pequeña banda de supervivientes se reorganizó. Un suboficial tomó la iniciativa. Queríamos encontrar una ruta hacia la costa. Allí, si la suerte estaba de nuestro lado, podríamos llegar a Italia apoderándonos de barcos o aviones. No sabíamos que miles de nuestras tropas aliadas habían arrojado sus armas y se dirigían hacia Cabo Bon, en el Mediterráneo, en una procesión espontánea y sin líderes, que medía 80 millas de longitud. Hay un viejo proverbio que dice: el hombre propone, Dios dispone. Nuestros planes ahora parecen absurdos, pero en ese momento los rezagados no teníamos más opciones que luchar o rendirnos. Pero rendirse aquí, eso no lo sabíamos. Esperamos a la oscuridad y nos dirigimos hacia el norte a través de las colinas cubiertas de cactus. Nuestra maltrecha tropa siguió una vía férrea con la esperanza de evitar las espinas de los cactus y las picaduras venenosas de escorpiones que nos habían afectado. No podíamos detenernos ni descansar. A la luz del día seríamos vulnerables. En campo abierto seríamos blanco para el próximo ataque o seríamos ametrallados por los aviones aliados. El poder aéreo estadounidense se volvía más impresionante cada día con la virtual desaparición de la Luftwaffe alemana de los cielos africanos. Aviones de combate estadounidenses P-38 y P-40 volando a baja altura nos atacaban rutinariamente con cañones. Nos dijeron que teníamos una nueva arma que podía infligir un daño increíble al enemigo, la nueva maravilla alemana llamada Nebelwerf, en honor al inventor alemán Nebel. Pero los lanzadores de cohetes de 6 cañones llegaron demasiado tarde para ganar esta batalla para nosotros. Siguiendo la vía férrea y agachándonos al menor sonido, llevaba el equipo habitual: rifle, pistola, cantimplora y botequín de primeros auxilios. Mi estómago gruñía, habíamos comido lo último de nuestra comida la noche anterior, y a pesar de mi hambre, fatiga, cuerpo dolorido y pies adoloridos, mi energía juvenil me llevó al frente de la fila. La oscuridad cayó, acompañada por el frío ya similar de estas regiones desérticas. Marchamos durante horas durante la noche. Cerca del amanecer avistamos una de nuestras unidades antiaéreas alemanas quemando apresuradamente papeles y destruyendo cualquier cosa que pudiera beneficiar al enemigo. Cojeando gravemente en ese momento me acerqué a un par de soldados más jóvenes para satisfacer mi curiosidad. Resultó que habían llegado a la misma conclusión que nosotros y también que se dirigían hacia la costa. Se compadecieron de mis pies doloridos y me ofrecieron un paseo en su vehículo semi-oruga, un transportador de personal antiaéreo. Miré apresuradamente alrededor en busca de Klaus, gritándole que se uniera a mí mientras mis nuevos amigos me izaban a bordo. Él me vio y entendió de inmediato. Lo mismo hicieron los demás. Klaus intentó alcanzarme, pero otros lo adelantaron y se subieron apresuradamente. Mientras se desvanecía en un punto en la distancia, me pregunté si volvería a ver a Klaus. Desde allí nuestra pequeña banda se unió a una gran concentración de unidades del eje y rezagados, terminando en algún lugar de la península de Cabo Bon.
Miles de hombres se agruparon como un río de humanidad. Fuimos hacia la costa, cerca de la costa. Nuestras fuerzas habían almacenado una enorme cantidad de alimentos y municiones, incluyendo golosinas que nunca llegaron al campo. La noticia del almacén se propagó por el río de hombres como remolinos en corrientes de aguas bravas, generando descontento y desilusión. Obviamente, mientras comíamos raciones frías, los escalones traseros habían estado comiendo bien. Para mi alivio, Klaus me alcanzó poco después de que el transporte se detuviera en el borde del almacén. Como un par de niños, corrimos alrededor de la pila de suministros, encontrando latas selectas de carne y verduras. Usando mi confiable abrelatas militar, abrí una lata de sardina y volqué todo el contenido en mi boca, dejando que el aceite gotease por mi rostro. Con grandes exclamaciones de alegría, Klaus abrió cajas tras cajas de chocolate y bebidas alcohólicas. Me llené de carne enlatada, guisantes y chocolate. Mientras me preguntaba qué sucedería a continuación, miré con cariño al mar. Brillaba de manera tentadora. Estoy seguro de que el general von Arnim tiene barcos y aviones esperándonos. Le dije a Klaus, probablemente ya se haya dañado la señal para nuestro rescate. Sí, respondió él, y mi nombre es Trudy, y estoy de vacaciones en las soleadas costas del Mediterráneo. Se acomodó sosteniendo una botella en sus brazos. La verdad era que tipos como Klaus y yo nunca sabíamos nada. Solo los oficiales sabían lo que estaba pasando, no soldados humildes como nosotros. Nunca supe la ubicación exacta de los enfrentamientos en los que participé durante mi breve participación en la campaña de África. Más tarde descubrí que los soldados estadounidenses en mi nivel tampoco sabían dónde estábamos o dónde estaban. Disciplinados y totalmente obedientes, la mayoría de soldados, independientemente de su lealtad, confiaba en sus oficiales. Nosotros no éramos diferentes. Engranajes en la máquina de guerra, avanzábamos juntos con los planes y horarios del eje. Mi curiosidad sobre la estrategia alemana en la campaña de África no se satisfizo hasta que investigué muchos años después, cuando mi unidad de reemplazo llegó 6 meses antes para unirse al regimiento de infantería motorizada, los 47 Granaderos Panzer. El comandante nos felicitó a todos por formar parte de la 22 División de Granaderos Panzer. Anteriormente, la 22 División de Infantería Motorizada. Esta división, estacionada en la isla Creta de Grecia, solo tenía mi regimiento como parte de la campaña de África. Este regimiento no fue desplegado hasta principios de 1943 en Túnez. El comandante, el coronel Bouza, estaba bajo la Korpsgruppe Weber en la campaña entre febrero y marzo de 1943 y nuevamente en la ofensiva alemana final en el norte de Túnez con el Korpsgruppe Weber en mayo de 1943. Originalmente, mi regimiento se formó con hombres del norte de Alemania, incluyendo el estado de Schleswig-Holstein y también Hamburgo y Baja Sajonia. Ahora mi regimiento había cumplido su deber contra la ofensiva aliada y había sufrido en consecuencia. Miro hacia atrás y me veo agachado entre latas abiertas de comida, metiendo otra cucharada con tenacidad, siendo un soldado privado cansado y nervioso, con el pelo rubio oscuro que necesitaba ser recortado, vistiendo el mismo uniforme sucio y maloliente que llevaba durante 3 semanas. Cuando huimos por las mismas vías para escapar del enemigo que nos pisaba los talones, me sentí vacío y confundido. No podía entender que, después de meses esforzándome por seguir planes invisibles y horarios impredecibles, de repente me encontrara atrapado en una retirada masiva, impensable y desorganizada. Mi mente no podía comprender lo que sucedería en el próximo minuto y mucho menos en el futuro lejano. Corrió la voz esa noche de que estaban negociando términos de rendición para el día siguiente. Cada hombre que lo repetía parecía como si le hubieran quitado el aliento. «Este es el fin para nosotros», me susurró Klaus. «Al menos, ya no tenemos que luchar», respondí. «No te preocupes», dijo algún idiota obviamente desinformado. «Alemania va a ganar y todos seremos héroes». En ese momento me pareció imposible que Alemania pudiera seguir luchando durante varios años más. Pero Hitler no estaba listo para rendirse, ni mucho menos. Tan rápido como un rayo, un oficial nos puso en posición de firmes. Las órdenes resonaron. Todas las armas, vehículos y cualquier otra cosa útil para el enemigo debían ser destruidos de inmediato. Mi corazón se hundió. Esto solo podía significar que no habría rescate. Enfrentábamos la captura inminente.
Los fuegos artificiales de nuestras armas destruidas iluminaron el cielo. El aire se escapó con los humos de azufre y cordita. Con las manos temblando, palpé a mi alrededor y en uno de los destellos de luz encontré mi rifle. Lo golpeé contra un árbol y rompí la culata, desarmándolo por primera vez desde que llegué a África. Me hundí y me recosté contra el árbol. La tensión generada por esa última orden se desvaneció. La incertidumbre tomó su lugar. Las voces de los hombres resonaron en el silencio de una noche iluminada por las hogueras de las armas ardiendo. Los comentarios e ideas sobre nuestra extraña situación se lanzaron de un lado a otro. Escuché tratando de darle sentido. Cuando aterrizamos, estábamos convencidos de que éramos los soldados mejor entrenados, mejor dirigidos y mejor equipados en África. Entonces, ¿qué salió mal? Escenarios aterradores sobre lo que no sucedería como prisioneros de guerra eran un tema común. Los soldados, lo suficientemente mayores como para recordar la Primera Guerra Mundial, comparaban esa guerra con esta. Los hombres especularon toda la noche, sonando tristes y deprimidos o desanimados y confundidos. Oleadas de ira surgieron en la superficie. Con el típico desdén adolescente pensaba que estaban completamente equivocados. Ya habíamos pasado por el infierno. ¿Cuánto peor podría ser? Yo era un ex soldado agradecido a Dios por estar vivo. Más tarde supe que una ofensiva combinada de los aliados llevó a la rendición no solo de mi unidad, sino también de todo el Deutsches Afrika Korps, o DAK. El DAK, bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, había estado combatiendo en Libia bajo el mando italiano contra las fuerzas británicas. Luego, el Army Group Africa se formó para contrarrestar la invasión de las fuerzas estadounidenses y británicas en Marruecos y Argelia. Rommel se unió al general de cuerpo del ejército Jürgen von Arnim para enfrentar sus dos ejércitos contra los aliados en Túnez. Los aliados tenían una supremacía aérea y una abrumadora cantidad de vehículos, municiones, alimentos y combustible. Simplemente aplastaron a los ejércitos del Eje. Ahora nosotros, los soldados del Eje, no teníamos más opción que esperar el amanecer y lo inevitable. Poco después del amanecer, con los últimos fuegos despidiendo sus adioses en el cielo de Túnez, el comandante del DAK envió un último mensaje a la sede alemana en Italia. El mariscal del aire, Karl Reich, y el alto mando del ejército. Munición agotada, armas y equipo destruidos. De acuerdo con las órdenes recibidas, el Deutsche Afrika Korps ha luchado hasta la condición en la que ya no puede seguir combatiendo. El Deutsche Afrika Korps debe volver a surgir. Eya Safari, avance Bantu Kramer, comandante general, 12 de mayo de 1943. De un solo golpe el general Kramer entregó a todo el remanente de Afrika Korps y del Army Group Africa, un total de más de 100.000 hombres, al mando aliado. No tuve conocimiento del discurso de rendición hasta mucho después. A pesar de las conversaciones entre muchos de nuestros soldados sobre la promesa de victorias alemanas, en ese momento, todo lo que sabíamos era que nuestra batalla había terminado. En Cabo Bon los aliados nos rodearon. Los escuchamos acercarse. Nuestros suboficiales organizaron a los hombres. Nuestro sargento gritó: «Pónganse de pie». Formación de desfile. Si todavía tienen armas, desháganse de ellas primero. Les dispararán si tienen un arma. Desde las dunas que nos rodeaban, el rugido de los vehículos todoterreno estadounidenses cerraba filas por los tres lados. Armas apuntadas hacia nosotros. Por los altavoces se escuchaba en un alemán deficiente: «Dejen sus armas, pongan sus manos en la cabeza, no hablen, permanezca justo donde están». Hice exactamente lo que se me dijo. Klaus estaba a mi lado e hizo lo mismo. Armas en alto, dedos en los gatillos. El enemigo se mezcló entre nosotros. El agudo y acre olor al sudor mezclado con miedo se elevaba entre las filas de nuestros valientes pero desarmados soldados. Por primera vez vi a un estadounidense de cerca. Sorprendentemente se parecía mucho a Klaus. Podrían haber sido hermanos. No sabía qué esperar cuando un soldado estadounidense se acercó a mí con un arma en mano. Otra oleada de adrenalina hizo latir mi corazón tan fuerte que podía oírlo. Mi mecanismo de lucha o huida se volvió loco. Era todo lo que podía hacer para quedarme quieto y no defenderme. Sabía instintivamente que este era mi momento más peligroso como prisionero. Un movimiento en falso y me dispararían. El guardia me palpó en busca de armas y me indicó que me uniera a la fila de hombres alistados. Después de la búsqueda me sentí entumecido. El tiempo se detuvo.
Todo lo cercano parecía estar sucediendo lejos. Visiones de mi madre y mi hogar aparecían ante mis ojos y desaparecían. Mantuve la boca cerrada. Nos dijeron que permaneciéramos en silencio, presumiblemente para evitar que nos organizáramos contra nuestros captores. Dudo que alguien lo considerara. Luego un suboficial estadounidense gritó: «Apúrense, muevan a esos alemanes al doble». Los estadounidenses pusieron de inmediato en práctica las restantes 4 S del artículo 2 de la Convención de Ginebra. Después de la búsqueda de armas, nos segregaron por nacionalidad y rango para protegernos contra malos tratos. Nos mantuvieron en silencio y nos llevaron rápidamente hacia la retaguardia. Nos organizaron en formaciones de aproximadamente 100 para luchar hacia la cautividad, hacia un campamento cerca de Túnez. Mi información se movía a buen ritmo, de manera inexplicable. De repente tuve que sentarme. Una vez que lo hice, luché por levantarme de nuevo. No podía quedarme allí. Por lo que sabía, mis captores disparaban a los rezagados. No estaba dispuesto a descubrirlo. Solo puedo suponer que hasta ese momento la adrenalina de la batalla y la supervivencia me había entumecido. Y ahora, en la relativa seguridad de la cautividad, cada músculo y nervio crudo y dolorido, desde las heridas de metrallas inflamadas y sangrantes en mi espalda, hasta mis pies hinchados y sangrantes que parecían carne cruda. Las últimas semanas de servicio forzado en la infantería había pasado factura, incluso mi cuero cabelludo dolía por llevar el casco durante lo que parecía una eternidad. El sol de mayo brillando en el cielo africano quemaba mi piel. Cojeaba como un anciano, sintiéndome frébil y mareado. Klaus, arrastrándose, murmuró: «Me siento demasiado enfermo para caminar mucho más. Temo que pueda tener disentería». Un soldado desaliñado, detrás de mí, susurró al pasar: «No te esfuerces tanto, los estadounidenses tienen muchos camiones». Al borde del colapso, Klaus se dejó caer en el borde del camino. Me uní a él, y simplemente ya no me importaba. Un camión del ejército estadounidense se acercó y un tipo se asomó gritando: «Oye, Klaus, ¿quieres un paseo?» «Sí, por favor, gracias», dije en inglés, sorprendido de haber respondido tan educadamente a alguien que habría tenido que intentar matar el día anterior. Ayudé a Klaus a ponerse de pie. Subimos a la parte trasera del camión de carga abierto. Pronto, desde mi posición elevada, tuve una buena vista de lo que nos esperaba. Se había erigido apresuradamente un campo improvisado de prisioneros de guerra con alambre de púas. En la llanura costera, grandes bucles de alambre de púas se espirilaban, rodeando un área lo suficientemente grande como para contener a miles de hombres. Una vez dentro del alambre, Klaus y yo cojeamos hacia los suboficiales alemanes, que gritaban órdenes, tratando de organizar a los hombres. Además de los miles de aliados habían capturado, miles de soldados del eje que se habían quedado sin gasolina y municiones y habían entrado por voluntad propia. Los PEW llegaron pedaleando en bicicletas. Los soldados que aún tenían gasolina para sus camiones ondearon banderas blancas al conducir hacia la barricada. Eventualmente, cientos de miles de soldados alemanes e italianos llenaron el recinto. Se oyeron vítores desgarrados cuando los camiones del ejército de Estados Unidos arrojaron cajas de raciones C estadounidenses y agua de lata sobre el alambre de púas. El temido Jerry Can nos parecía cómico. Las latas de 20 litros se fabricaron originalmente en Alemania para almacenar agua y gasolina. Los británicos copiaron las latas y los llamaron como llamaban a los alemanes que las producían, Jerry's. Los estadounidenses llamaron a las latas Jerry's, pero no las llamaron Krauts por el Chuckrups, nuestro nombre para el repollo fermentado. En ese momento no podíamos ser exigentes sobre cómo nos llamaban. Mientras parecían los vítores de comida, me esforcé por ponerme de pie una vez más. No pude abrirme paso en la multitud. Estaba demasiado agotado para luchar por mi parte. La comida y el agua eran preocupación de todos, y los más fuertes en forma se llevaban todo. Klaus y yo tuvimos que esperar por las obras. Meses después, en un campo de prisioneros de guerra de Earl, Texas, vi una foto de la revista Life de ese improvisado campo de prisioneros de guerra cerca de la costa africana, con la cáustica leyenda: «Superhombres del mañana después», hablando de Charzal en las heridas. Al anochecer, los sarcásticos comentarios alemanes volvieron a surgir. Mientras escuchábamos las noticias, algunos hombres aún tenían radios y las subieron para el resto de nosotros.
El informativo glorificó la causa africana mientras estábamos sentados en una derrota total detrás del alambre de púas. «Están locos», dijo Klaus. «¿Cuánto tiempo les toma entender el mensaje? Déjenme contarlo». Boletín de noticias. La causa africana estaba ganando en Túnez, pero abandonaron cuando se quedaron sin municiones y gas. La juventud tiene sus ventajas. Yo por mi parte pensé que las cosas podrían ser peores. Al menos, las lluvias han parado, señalé, con un tono siempre optimista. De lo contrario, estaríamos tumbados en el frío barro, hasta los ojos. Sí, pero cuando hacía frío, las malditas moscas negras no estaban aquí para picarnos, dijo Klaus. «Oigan, héroes, escuchen esto», dijo un tipo con la radio. Subió el volumen. «Nuestros soldados», proclamó el locutor alemán, «defendieron sus posiciones con bayonetas desnudas después de quedarse sin municiones». «Ah, sí, con mi bayoneta desnuda atacaban una lata de guisantes», bromeé con Klaus. Entre comentarios cáusticos sobre nuestras supuestas hazañas heroicas, Klaus comenzó a hablar seriamente sobre nuestro futuro. Los hombres mayores nos dijeron con gravedad: el próximo movimiento de los aliados será enviarnos a campos de prisioneros de guerra permanentes en otros países. Con entusiasmo juvenil y sin experiencia, me emocioné ante la perspectiva de dejar África, ya que había tenido suficiente del continente oscuro. Mis expectativas de servir a la tan elogiada compañía africana se habían destruido como los tanques que dejamos atrás. No podía permitirme pensar en los compañeros caídos que ayudé a enterrar. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo fallamos? No podía dejar de pensar en los eventos que me habían llevado a esta situación. A lo largo de la mayor parte de mi juventud, los nazis habían glamorizado la guerra en películas y canciones. Los discursos de Hitler nos convencieron a la mayoría de que ganar gloria para la patria era nuestro objetivo supremo. Fui reclutado en el ejército alemán en Ratzenburg. Con la invencibilidad de la juventud, me despedí por primera vez. Mis parientes, vecinos y amigos organizaron una fiesta de despedida para mí e intentaron estar alegres y solidarios. Me acompañaron a la estación de tren. «Tashes, tashes», gritaban, agitando pañuelos. Mi padre, veterano de la Primera Guerra Mundial, me advirtió: «Presta atención, no dejes que tu mente divague ni por un segundo y no te ofrezcas como voluntario para nada». Mi tío Annie era un intelectual que siempre me había advertido sobre los nazis. Dijo en un susurro tembloroso: «No hables de nada controvertido». Mi madre, a quien amaba con todo mi corazón, dijo: «No voy a ser un soldado, voy a ser un soldado. Rezaré por ti todas las noches y te escribiré todas las semanas». Contuve las lágrimas. Al menos sabíamos a dónde me dirigía. Mi unidad fue asignada a Thun, Dinamarca. Mi madre había nacido en esa zona, valorada por su agricultura superior. Había sido disputada como un premio durante años. Mi padre pensó que mi asignación de entrenamiento básico era irónica. Respondió mi primera carta con una broma: «Ahora eres un soldado alemán ocupando la tierra natal de tu madre». Provenía de la familia de aficionados a la historia. Mi padre y mi tío Agni me recordaron de que esta área había vuelto a Dinamarca después del plebiscito de la Liga de Naciones, precursoras de las Naciones Unidas de la WWE. En 1920, Schleswig-Holstein había rebotado de un lado a otro como una pelota de tenis. Bajo dominio danés cedido a Austria y Prusia después de la guerra de 1848, compartido hasta que Prusia derrotó a Austria en 1864. Luego declaró provincia prusiana con Schleswig como capital. Ahora, en el partido más reciente, las fuerzas alemanas habían invadido Dinamarca 2 años antes sin resistencia. Cuando llegué allí, compartíamos barracadas con las fuerzas armadas danesas y saludábamos a sus oficiales. La línea oficial alemana era que estábamos allí para la protección de Dinamarca. Sin embargo, pronto aprendimos que los daneses no estaban amenazados por nadie más que nosotros. El entrenamiento básico realmente coincidía con el deber de ocupación. Cuando ingresé por primera vez al ejército, pensé que me gustaría la aventura, pero pronto descubrí que el perfeccionismo del ejército en cuanto a uniformes, botas, camas, taquillas y técnicas de afeitado me molestaba. El entrenamiento me aburría. Estar de guardia por la noche en una pequeña cabaña de madera me irritaba.
Aunque sabía que un comando británico podría acercarse sigilosamente, me quedaba dormido de pie cada vez que tenía servicio de guardia y me despertaba de golpe cuando mi rifle golpeaba contra las tablas. En mi mejor momento era solo un soldado promedio. Nos trasladaron a varias ciudades, probablemente para dar la impresión a los daneses de que teníamos muchas más tropas alemanas allí de las que realmente teníamos. Estábamos en una parte de Dinamarca con una gran población de habla alemana. Aunque los daneses lo llamaban Jutlandia del sur, nosotros lo llamábamos Schaswell del norte. Alemania estaba claramente en control. Durante el entrenamiento básico hice 2 amigos, Marcus y Dieter, como parte de nuestro servicio en Dinamarca. Se nos asignaron algunas tareas extrañas. Las alertas nocturnas nos sacaban de la cama para rastrear a agentes británicos lanzados en paracaídas. Marcus, Dieter y yo nos quejábamos cada vez que decían que habían espías británicos por ahí. «Si atrapamos a un británico, ¿nos darán una medalla?», preguntó Marcus la primera vez. «No, pero probablemente se asegurarán de que participes en cada alerta», dijo Dieter riendo. «Necesito mi sueño», me quejé. Nunca tuvimos éxito en ninguna captura. En otra ocasión, durante mi deber de ocupación en entrenamiento, me asignaron al detalle fúnebre de un hombre danés de la Waffen-SS, que murió en acción en Rusia. SS significa Schutzstaffel, o Unidad de Protección. Alemania había formado unidades SS voluntarias en países con poblaciones consideradas nórdicas o arias. Se había formado una división nórdica con voluntarios noruegos y daneses. Unidades similares se habían formado con voluntarios en los Países Bajos y Bélgica. Para el danés fallecido tuvimos que hacer un lento paso de ganso en un desfile fúnebre, algo que no se enseñaba ni practicaba en reclutas durante la guerra. El ridículo paso nos dio calambres esa noche. Ay, ay, ay. Tuvimos que saltar la cama y dar vueltas para relajar los calambres musculares. Una buena cosa de estar destinados en Dinamarca era la abundancia de buena comida. Marcus, Dieter y yo apenas podíamos creerlo, provenientes de la Alemania de guerra con racionamiento intensivo. Observamos con ojos ávidos las tiendas llenas de alimentos de alta calidad. En nuestra primera semana de permiso, examinamos los escaparates delirantemente mientras paseábamos frente a las magníficas heladerías, gloriosas panaderías y carnicerías impecablemente limpias. Cortinas de encaje y cajas de flores nos atrajeron hacia una heladería con pequeñas mesas y sillas de madera. «Esto parece maravilloso, vamos a entrar», dije. Mis amigos y yo no habíamos comido helado desde que salimos de casa. Pedí un gran plato, Marcus y Dieter hicieron lo mismo. ¿Viste esas tiendas? Podemos comprar mucha comida buena para nuestros padres y enviarla a casa, dijo Marcus. Pero escuché las reglas. Solo podemos enviar un paquete por hombre, se quejó Dieter. Tiene que haber una manera de hacerlo, dije. Se nos ocurrirá algo. Observamos a chicas y chicos daneses de nuestra edad, vestidos cómodamente con ropa civil. Sentí envidias. No parecían tener preocupaciones en el mundo. Jugaban y actuaban como si ni siquiera estuviéramos allí. Vestidos con nuestros uniformes alemanes, Marcus, Dieter y yo no encajábamos en el entorno pacífico. Cada día de entrenamiento básico nos enseñaba más elementos de la guerra, más deberes, más responsabilidades. Desde los 13 años marchamos y perforamos. Ahora me doy cuenta de que nunca tuvimos la oportunidad de tener una adolescencia normal. Las oportunidades se desvanecían como la última gota de helado en mi plato. Supongo que a las chicas de aquí no les gustábamos, dijo Marcus. No puedo sacarles una sonrisa a ninguna de ellas. Eso no es agradable de su parte. Estamos aquí como sus protectores, comentó Dieter. Si estuviéramos vestidos con nuestra ropa de casa, puesto que serían más amigables, dije. Oigan chicos, por cierto, descubrí cómo ayudar a alimentar a nuestras familias en casa. Nuestro pequeño sueldo en coronas danesas no permitía mucha generosidad, pero me las arreglé para guardar algo de dinero en el sistema postal alemán de vuelta a casa. Cuando compañeros de mi unidad iban de permiso a Alemania, les pedía que retiraran el dinero por mí. Usando mi libreta de cuentas, podían retirar de mi cuenta en cualquier oficina de correos en Alemania y traerme los marcos. Nadie me falló, aunque sabía que estaba estrictamente prohibido usar marcos alemanes en Dinamarca. Mis compañeros entendían, ya que también querían ayudar a alimentar a sus familias. Muchos daneses de ascendencia alemana aceptaban marcos alemanes por sus productos. A los 18 años no me detuve a pensar el castigo para mi vendedor o para mí. Pagaba el doble del precio regular.
Compraba toda la comida que podía con los marcos ilegales para mi familia y la enviaba a casa cuando alguien iba de permiso. Terminé el enfrentamiento básico alrededor del momento en que Estados Unidos lanzó la Operación Antorcha e invadió el norte de África. Alemania estaba luchando contra los aliados y en todos los frentes. Mi sargento instructor, Hans Nielsen, me apartó por alguna razón y me dijo que debería elegir África en lugar de Rusia para mi servicio. Puede que haya parecido que yo fuera alegre y un trabajador rápido. También podría haber notado que era imperativo e incoordenado, hablando todo el tiempo y chocando con las cosas. Era el bromista en cualquier reunión de chicos. Mi grupo se reía un poco señalando mis orejas y me apodaban Orejas Antena. El sargento Nielsen, padre de mi familia, también podría haberse preocupado porque yo había madurado lentamente y aún parecía un niño pequeño. El sargento, oriundo de Hamburgo, que estaba cerca de mi hogar, había servido en el ejército desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sus ojos azules penetrantes, cabello rubio recto y complexión muscular le daban el aspecto de un Adonis y era muy admirado por sus tropas. Su manera segura era respetada por todos los rangos. Había participado en la campaña de Polonia, así como en la campaña invernal rusa. Llevaba la Cruz de Hierro, segunda clase, y el Wangunderdten, Atzeichen, similar a la medalla de corazón púrpura. También había sido condecorado con una medalla por la campaña invernal rusa, apodada Decoración de Carne Congelada. Pintó en detalle gráfico la imagen de las lesiones generalizadas por el frío y amputaciones sufridas por los soldados alemanes mal equipados para el clima frío en Rusia. Eriksson, ve a África, estarás mucho mejor, dijo el sargento Nielsen. Al menos el clima allí es agradable y cálido. Pero realmente quiero estar en una unidad de motocicletas en Rusia, dije, la decepción atascada en mi garganta. Eres un chico loco, no sabes lo afortunado que eras cuando te sacaron del programa. Sus ojos azules resplandecían con intensidad. Afortunado, solté. Fue el peor día de mi vida, mi expulsión ignominiosa de la glamorizada unidad de motocicletas aún me dolía. Estaba enojado conmigo mismo por haber perdido la oportunidad. Emociones y aventuras estaban garantizadas. Los conductores de motocicletas transmitían mensajes por vastos territorios de Rusia, que estaban bajo el control de las fuerzas alemanas. Me había inscrito sabiendo que cumplía con los requisitos mínimos de la altura y peso. Además, mi vista era excelente, lo mismo que se podía decir de mis reflejos. Reaccionaba excesivamente, sobrecompensaba, giraba demasiado y choque de dos motocicletas al presionar los controles incorrectos en el momento equivocado. Mis entrenadores se dieron por vencidos conmigo. Lo siento, chico, me dijo uno de ellos, estás demasiado nervioso. El sargento Nielsen me llevó aparte e intentó hacerme entender lo que aún estaba sucediendo en las tropas de tierra en Rusia. Me dijo que a los partisanos le encantaba emboscar a los motoristas teniendo alambres ocultos en los caminos solitarios. Le hice muchas preguntas. Una vez que tuve toda la historia, ya no me sentí mal por no haber completado el programa de entrenamiento. Acepté su sabiduría y solicité ir a África. Cuando recibí mis órdenes para África, mi corazón se detuvo en mi garganta. Me había asignado a una unidad antitanque, no a otra prueba de manejo. Afortunadamente, todos en la unidad aprendieron a conducir los vehículos practicando en una pista circular hasta que estuvieran listos para tomar la prueba. Así que todo lo que tenía que hacer era arrancar el vehículo y ponerlo en marcha hacia adelante. No era necesario aprender a retroceder y dar marcha atrás. Cuando llegó mi turno, mis amigos estaban junto a la pista gritando palabras de aliento. «¡Puedes hacerlo, Orejas de Antena!». Cuando hice los recorridos alrededor de la pista sin contratiempos, estaba exultante. Me uní con orgullo a los demás que aprobaron y obtuve mi licencia de conductor de guerra. En el siguiente paso para calificar para el Cuerpo de África era pasar el examen físico, un examen de aptitud tropical. Los estándares eran severos. Debías ser físicamente fuerte y gozar de una perfecta salud. Tus signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la circulación y el tono muscular debían ser perfectos. Tu audición y visión debían ser al menos promedio, pero preferiblemente superiores. No podías tener ninguna condición médica crónica. Me alegré cuando supe que había pasado el examen. Un sargento me dijo que esperara órdenes para dirigirme a una ciudad medieval del norte alemán, Lübeck, a un campamento donde nos equiparían para África. Lübeck era un lugar favorito mío, con sus fantasiosas puertas de ciudad y parques ajardinados. Pero para cuando llegué a la ciudad de mis recuerdos estaba hecha jirones.
Gran parte de ella fue destruida por feroces ataques aéreos británicos. Sin embargo, la vida continuaba allí, como en otras ciudades alemanas bombardeadas. Mi nombre ya estaba en la lista de soldados que serían enviados a África, pero teníamos 2 semanas antes de que estuvieran programados para desplegarnos. Después de estar confinado en Dinamarca, necesitaba diversión y emoción. En nuestro primer día en el campamento buscaba emociones. Nuestro sargento nos equipó con uniformes y equipos. Nos mostró las barracas y nos dijo que sonaría un silbato en las horas de las comidas. El silbato también sonaba para ejercicios y deberes todos los días. Nuestro sargento concluyó sus palabras cuando dijo: obtendrán permisos el fin de semana para Lukbet por un buen comportamiento. Ahora, permítanme dejar muy claro la siguiente regla. No deben usar el uniforme del Cuerpo de África hasta que yo lo indique. Se lo pondrán el día que partan hacia el norte de África. De ese pequeño discurso deduje que no se suponía que los espías británicos conocieran la fecha de la llegada de nuestro pelotón de reemplazo. Qué excesivamente suspicaz, pensé. ¿Dónde diablos podría esconderse un espía en Alemania? Tan pronto como entramos en nuestras barracas, Marcus, Dieter y yo empezamos a reír. Nos estaban tratando como hombres en lugar de niños, por un cambio. Probé mi nuevo uniforme. Me hizo creer que realmente pertenecía a la exótica causa africana. Tiramos nuestros abrigos sobre nuestros uniformes y nos colamos en el baño para echar un vistazo a nosotros mismos en el espejo. No vimos nuestras caras de bebés suaves, solo vimos los uniformes. Vaya, nos veíamos intrigantes. Si esto no impresionaba a las chicas, ¿qué lo haría? Estoy harto de todo este desfile y entrenamiento, exclamé. ¿Qué dices de ir al pueblo?, susurró Dieter. No puedes hacer eso, no tienes un permiso. ¿Pero qué es lo peor que nos puede pasar?, preguntó Marcus. La prisión, idiota, susurró Dieter. Él sacó el temerario que llevaba dentro. Voy al pueblo y voy a llevar puesto mi nuevo uniforme del Cuerpo de África. Me lo puse y abotoné mi abrigo militar reglamentario sobre él. Yo también, dijo Marcus, mientras ataba apresuradamente el cinturón. Me di la vuelta y vi a algunos otros chicos en nuestra barraca haciendo lo mismo. Dieter era una anciana. Cuando sonó el silbato de la cena, nos unimos a lo que parecía ser una pequeña expedición a Lübeck. Salimos por las ventanas, nos atragantamos con la llamada cena, nos escurrimos y corrimos hacia el tranvía. Una vez en Lübeck, pagamos por otra comida, mejor que la cena. Las comidas no se acercaban a la calidad en Dinamarca, pero al menos estábamos llenos y nos librábamos de los ejercicios y deberes. Marcus y yo nos quitamos los abrigos e intentamos impresionar a las chicas. Definitivamente, no quedaron impresionadas. Obviamente, no éramos los primeros chicos en colarse en la ciudad luciendo uniformes del Cuerpo de África, dado que las novias estaban fuera de la discusión. Fuimos solos a películas y conciertos y nos colamos de vuelta a la nueva barraca a oscuras. Pasé por estas bromas tan fácilmente que estaba convencido de que podría salirme con la mía en cualquier cosa. Mi hogar en Kiel estaba a 49 millas de Lübeck. Sabía que no obtendría un permiso para esa distancia, incluso si lo pedía. Impulsivamente le dije a Marcus que iba a casa. Él tuvo la misma idea. No le digamos a Dieter. Él nunca lo intentaría, pero se dará cuenta de a dónde hemos ido, dijo Marcus. Tengo que decirle a Dieter, protesté. Alguien tiene que llamarme cuando recibamos órdenes de partir a África. Casi podía oler la comida de mi madre. Alquilé una bicicleta y pedaleé por las 49 millas que incluían las localidades de Plön y Otting, hasta Kiel, junto al mar. Aproximadamente la mitad de distancia de Plön y Otting es conocida como la Suiza de Holstein, debido a sus colinas. Después de unos 25 kilómetros pedaleando cuesta arriba y luego agarrándome fuerte mientras bajaba cuesta abajo, empecé a dudar. Me estaba poniendo adolorido y cansado, pero para entonces ya estaba ausente sin permiso. Al menos no estoy en un tren o autobús, me dije a mí mismo. La policía militar alemana me habría encontrado seguro. Eran conocidos como perros encadenados porque cada uno llevaba una cadena alrededor del cuello, con un escudo metálico enfrente de sus pechos. Aunque las bromas sobre los perros encadenados entre los sarcásticos hombres del ejército alemán eran hilarantes, tenerlos frente a ti no lo era.
Mientras subían las colinas y bajaba, oscilaba entre el terror de ser atrapado y la emoción de estar en casa con mi familia. Ni siquiera sabía dónde vivían. Como nunca había visto su apartamento, intenté imaginar dónde estaba ubicado su edificio. Los alemanes promedio durante esa época no tenían teléfonos. Tenías que hacer una llamada donde supieras que enviarían un mensajero y viceversa. A través de cartas supe que mi familia había encontrado un apartamento cercano del puerto, para finalmente dejar la casa suburbana que compartían con otra familia. Aunque me alegraba de que finalmente pudieran tener algo de privacidad, estaba preocupado. Ahora estaban en aún más peligro de ser bombardeados que nuestro antiguo apartamento, porque el nuevo estaba al otro lado de la calle de uno de los astilleros más grandes de Alemania. Probablemente esa fue la razón por la que pudieron conseguir el apartamento asignado. Tenía vista al puerto. La fresca brisa del Báltico y el penetrante olor del aire salado me tranquilizaron mientras bajaba por su bloque. Encontré un apartamento fácilmente. Era uno de unos pocos que quedaban en pie. Toqué su timbre. Cuando mi padre respondió, sus ojos azules se abrieron de sorpresa al verme. Cuando se enteró de que no estaba de permiso, pensé que tendría un derrame cerebral. «¿Estás loco?», sisió entre sus dientes apretados. Sus ojos ahora destellaban destellos azules. Un policía, así como Ed Soldado, reconoció la gravedad de la situación. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cuál es el problema?», respondí bruscamente. Me fui como un joven de 18 años, solo para regresar a casa después de unos meses, también como un hombre de 18 años. Mi padre quería esconderme en el sótano. Sabía que mi condición de ausente sin permiso causaría ondas de choque en todo nuestro edificio de apartamentos. Después de todo, yo era el hijo de un respetado oficial de la ley. Dejé un número de teléfono con los de mis amigos en Lübeck, por si pasa algo, expliqué apresuradamente. Traté de asegurarle que no era el único tomando un permiso no oficial. Mi amigo Wiss se fue a casa en Polonia. Mi familia parecía terriblemente incómoda y actuaba de manera extraña a mi alrededor. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo difícil que debe haber sido para ellos. Ya se habían despedido y se habían ajustado a mi ausencia. Ahora tendrían que pasar por eso nuevamente. Éramos un grupo apagado mientras mi familia realizaba sus tareas habituales y yo ayudaba a mi madre en la casa. Ella ya estaba haciendo intercambios y compras para las comidas y regalos de Navidad. Sorprendí a mi padre mirándome varias veces antes de disimular sus sentimientos, lanzándome a más consejos sobre cómo hacer lo correcto en el momento adecuado. Era audaz, energético y un hombre de verdad. Como padre era estricto, siempre supe que me consideraba un delicado. Él sabía mejor que nadie que yo era un soldado renuente. Él enfatizó que yo era un adulto y que debía dejar de actuar como un niño. Me contó nuevamente sobre su comportamiento ejemplar como soldado en la Primera Guerra Mundial. Y escuché con media oreja. Sí, pensé, eso fue contigo, pero yo no soy tú. Encendí un cigarrillo por primera vez frente a mi padre. Me incliné hacia atrás en mi silla. Solté una bocanada de humo y dije, yo no soy tú. Superé la instrucción básica, ¿verdad? Estaré bien. Dios en el cielo, explotó mi padre. El chico no sabe nada, se quejó a mi madre, hablando de mí como si no estuviera presente. El chico no me escuchará. Annie, por favor escucha a tu padre, suplicó mi madre con su dulce voz, como siempre lo hacía. Mi padre era un hombre duro con una determinación obstinada, sus emociones mantenidas profundamente en su interior, ya sea que heredara estas características de personalidad o si la Primera Guerra Mundial lo hizo de esa manera, nunca lo sabré. Sé que me vi adoptando sus características cada vez a medida de que me convertía en un soldado y luego más tarde como prisionero. Tal vez incluso salvaron mi vida. Después de aproximadamente una semana en casa, Dieter llamó y recibí un mensaje. Nos vamos mañana. Más te vale volver de inmediato. Sentí un tirón en mi corazón. ¿Cuándo nos volveríamos a ver mi familia y yo? Mis padres probablemente se preguntaban si, no cuándo me volverían a ver. Mi madre me abrazó fuertemente, ocultando sus lágrimas sin éxito detrás de mi espalda. Tengo un viaje seguro, querido Heine. Escríbenos cuando llegues a tu nuevo destino. Mi tío Annie había vivido con nosotros tanto tiempo como podía recordar. Un alma tierna y reclusa. No soportaba pasar por las despedidas de nuevo. Se quedó en su habitación. Mi padre, que sabía mucho más que mi madre sobre las batallas por venir, se puso tan alto como su altura de 5 pies y 5 pulgadas permitía y exclamó: «Volverás a nosotros, hijo, y no te atrevas a ser arrestado en el camino de vuelta».
Si tuviera un auto y un conductor, te llevaría solo para asegurarme de que regresaras a tiempo. Me vuelves loco de preocupación. ¿Sabes lo que sucederá si te atrapan? Te enviarán a un batallón penal o, como mínimo, te enviarán a Rusia. Me di cuenta de que mi acto impulsivo podría meterme en serios problemas. Aunque apenas me había recuperado de mi primer paseo en bicicleta, monté de nuevo y regresé rápidamente. Dieter me esperaba en la puerta. Después de llegar de manera resbaladiza, me puso al tanto. El 30% de los chicos no estaban en la llamada. Se dieron cuenta de que tú tampoco estabas aquí, me dijo. Tienes que presentarte ante el capitán. Tenía sentido, aún así, me sentí aliviado porque sabía que el capitán era un veterano amable y anciano de la Primera Guerra Mundial. Cojeando, entré en su oficina y me puse en la fila con todos los demás ausentes sin permiso. Cuando llegó mi turno, saludé, me presenté y me puse rígido en posición de firmes, con mi casco de acero en la cabeza. Los ojos azules desteñidos del capitán me miraron bajo una frente arrugada. Has roto un código de honor, has defraudado a tu unidad. ¿Qué habría pasado si esta base hubiera sido atacada? Bajé la cabeza e intenté parecer avergonzado. Lo siento de verdad, señor. Es solo que mi familia está tan cerca que no podía dejar pasar la oportunidad de verlos una vez más. Él chasqueó la lengua en señal de simpatía, dejándome saber dónde realmente estaba parado. ¿Cómo te embarcarás mañana? No habrá más consecuencias por esto. Gracias, señor, le dije mientras saludaba. Daba media vuelta y salía. Con dolor en la silla de montar y cansado, me dirigí tambaleándome hacia mi unidad. Los chicos estaban empacando su equipo militar y preparándose para partir. Junté mis cosas y corrí tras ellos. «Vamos, orejas de antena, apúrate», gritaron. No podía seguirles el ritmo. Mis piernas se doblaban. «Hombre, estás débil, ¿qué pasa?» «No pudiste pedalear sobre un par de colinas». Marcus se rió mientras me arrastraba. Dieter me impulsó hacia el vagón del tren. Viajamos a la manera típica alemana, en los vagones de carga de los trenes. Cada vagón tenía literas instaladas y una estufa en el centro. Montones de paja hacían que el suelo fuera más cómodo para sentarse. Logramos subir justo antes de que el tren partiera. Al cerrar este cautivador viaje por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, recordamos que estas narrativas no solo son relatos pasados, sino lecciones atemporales del coraje y la resiliencia. Al explorar estos testimonios, celebramos la humanidad que prevalece incluso en tiempos oscuros. Pero antes de terminar, te invito a que te dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros increíbles relatos. Que estas historias nos inspiren a valorar la libertad y a nunca olvidar el legado de aquellos que dieron todo por un mañana mejor. Hasta la próxima aventura en la historia.